No sé si queréis que siga adelante, Kim, o preferís que hagamos una pausa o preguntas. Hola, pues si te parece, bueno, te planteo yo algunas cuestiones. Quizá de entrada está un poco más práctica que apuntabas, en el sentido de que cuando nos planteamos el tema de confianza desde la práctica, ¿no?, de procesos participativos, deliberativos, de debate público, como decíamos al inicio, estamos planteando uh, unos proyectos, unos espacios, unas dinámicas en las que gente diferente, con intereses a veces en conflicto, tienen que ponerse a dialogar y a construir algo juntos, ¿no? Claro, ¿cómo se hace? ¿No? No sé si tienes algunas claves, ¿no? Algunos elementos que puedan ayudar, cuando en realidad el punto de partida de nuestros proyectos en estos términos tiende a ser muy negativo, ¿no? Porque los diferentes actores involucrados en el problema seguramente están enfrentados entre ellos, ¿no? No sé, si hablamos de política energética, pues habrá compañías energéticas que son importantes, que estén en el proceso de debate, pero que tienen unos intereses concretos que contrastarán, pues a lo mejor con los puntos de vista más de los economistas o con los puntos de vista de personas del ámbito ambiental y de la sostenibilidad, y por lo tanto hay entre ellos, ¿no?, unas desconfianzas, yo creo, iniciales, ¿no?, que seguramente solo están de acuerdo en una cosa, y es que Y que no están de todos, acuerdo. no, incluso como peor, ¿no?, que de quien más desconfían todos, y esto les puede unir, es de la administración que promueve el proceso participativo, ¿no? Aquí estamos hablando de cómo desplegar procesos desde iniciativas gubernamentales, puede ser desde el Estado, desde comunidades autónomas, desde ayuntamientos, pero donde es el gobierno, el que sea, el que lanza la propuesta de ponernos a hablar, pues, para diseñar el plan urbanístico, para hacer una política ambiental, para hacer una política social del tipo que sea, ¿no? Por lo tanto, con una también enorme desconfianza con el promotor de la iniciativa, ¿no? Entonces, el punto de partida de nuestros procesos, por lo tanto, es horrible, ¿no? Y cómo desde aquí podemos hacer alguna cosa que sirva y que tenga pues alguna posibilidad de superar estas desconfianzas iniciales y generar un resultado efectivo, ¿no?, de un trabajo colaborativo. A ver, básicamente yo creo que estás planteando dos temas bien interesantes que tienen que ver, por un lado, con la confianza de los ciudadanos en las administraciones públicas y en los que promueven estos procesos, ¿no? Y con la confianza de los que promueven los procesos en la ciudadanía, porque la confianza también es algo de ida y vuelta, ¿no? De Claro. yo confío en ti porque tú confías en mí. Entonces, también muchas veces nos preguntamos por qué las personas que vienen a participar desconfían del actor que promueve el proceso participativo. Y normalmente porque han visto previamente o han sentido o han experimentado previamente una desconfianza por parte de las instituciones que promueven ese proceso respecto a ellos, ¿no? Y a sus demandas y a sus sentidos, intereses o lo que sea. Entonces, por un lado está ese, el tema de la interacción, ¿no? De cómo la confianza es iterativa. Y por otro lado está que muchas veces se promueven procesos de participación porque toca, ¿no? Porque hay una bajada de línea que hay que hacer. Entonces, en ese porque toca o porque es moda o porque se espera, tiene que ver en por qué la participación es relevante. Muchas veces no nos preguntamos el para qué de la participación. Es decir, ¿por qué estamos generando un proceso participativo? Muchas veces las personas mismas que promueven estos procesos no lo tienen del todo claro, ¿sí? Es como una bajada, me bajaron esto, tengo que hacerlo, es el momento, pero no entiendo el para qué de la participación y cómo se relacionan los ciudadanos con los procesos participativos. ¿Por qué alguien también vendría a participar de un proceso participativo? O sea, si tenemos más o menos claro que la participación debe promoverse porque mejora las decisiones públicas, ¿no? Esto que planteabas previamente y que forma parte del ethos del gobierno abierto, ¿no?
en la medida en que introducimos procesos participativos, mejoramos la eficacia de las políticas públicas porque vamos a tener diseños que estén más informados, que conozcan mejor los presupuestos sobre los que interactuamos, los sentires, los intereses, las tensiones, como planteabas antes, de las personas, ¿no? Eso es una cuestión de eficacia y legitimidad, pero también a las instituciones les interesa generar procesos participativos para enraizar en los territorios. Esto tiene que ver con la construcción del poder social, ¿no? De la que hablaban los historiadores y los sociólogos, ¿no? En la medida en que generamos procesos participativos, el actor público se enraiza, o el embedment, como se dice, genera un poder infraestructural. Por eso también se promueve la participación. Pero del otro lado, también la participación, porque un actor ciudadano, una organización, ya sea organizado, una organización o institución, o individualmente, toma parte de esos procesos, ¿no? Participativos. Más allá de que porque existe la oportunidad de hacerlo, de participar y porque se ha generado el proceso, también hay un interés de las personas, de los actores, en tomar parte de las decisiones, de formar parte de esas decisiones. Entonces, ahí las tensiones que bien marcabas entre participación y confianza tienen que ver que muchas veces cuando se plantean procesos participativos, se hacen en clave de generar confianza, de crear confianza. Bueno, más allá de resolver el caso puntual, por ejemplo, resolver cómo vamos a organizar este espacio público vacío que tenemos, qué queremos hacer en este espacio público vacío, o qué queremos priorizar en la agenda de gobierno, ¿no? Podemos convocar un proceso participativo para establecer prioridades o para definir un diseño urbano o lo que sea. Normalmente la participación se piensa más en escala local, pero también regional y cada vez más a escala estatal también. Grandes mesas de diálogo y bajo diferentes modalidades o tipos se puede plantear la participación, pero la clave es, bueno, yo monto un proceso participativo. ¿Lo monto para qué? Para resolver algo concreto. ¿En qué fase del ciclo de las políticas públicas lo monto? ¿Lo monto para debatir, para tomar una decisión, para escuchar una opinión, para recolectar información? Esto también es algo que muchas veces quienes montan un proceso participativo no lo tienen del todo claro. Digamos, tampoco sé si hay que tenerlo todo 100% claro, ¿no? Pero sí, en alguna medida es importante el saber digamos, dónde estoy parado y para qué quiero ese proceso participativo, ¿no? Entonces, ahí también es importante pensar si existe ese intangible de confianza social. Y eso tiene que ver con las pautas de interacción históricas que tengo con los actores sociales. Tradicionalmente, ¿he contado con ellos o es la primera vez que los voy a convocar a un proceso participativo, ¿no? Eso también difiere mucho el tipo de participación y la historia que tengamos y la experiencia previa en los resultados que vaya a haber de la participación. Entonces acá es interesante porque muchas veces no tenemos escenarios con confianza, o tenemos la confianza social está debilitada o rota, ¿no? Se ha roto por alguna razón. Entonces, claro, esto no fluye. El proceso participativo no fluye ni entre los propios actores que participan, ni las instituciones, ni al revés. Pensémoslo más en clave de confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Entonces acá hay dos escenarios que a mí me interesa mucho plantear, que tienen que ver con aquellos escenarios donde se ha roto la confianza, es decir, los actores civiles, los que vienen a participar no confían en el actor público porque algo pasó. Había confianza, pero en los últimos años se perdió, o a partir de un hito, que puede ser diferentes actos, qué sé yo, esa institución que me está convocando tuvo un comportamiento poco ético o poco respetuoso. O sea, nos enteramos que la persona que dirigía esa institución era un corrupto. O las personas que estaban a cargo de esa institución, en el street level bureaucrat, digamos, los burócratas, eran discriminadores, ¿no? O la verdad es que tenía un deficiente comportamiento esa institución. Es decir, no cumplía las metas que tenía que cumplir, sino otras, ¿no? Entonces hay distintas razones que pueden haber hecho que la ciudadanía no confíe en esa institución, ¿no? Porque se ha roto la confianza. O puede ser que la ciudadanía nunca confía en esa institución, porque estamos hablando de una institución que se acaba de crear, por ejemplo, entonces no tenemos una trayectoria previa en la cual basar nuestra confianza o no. O puede ser porque en nuestras sociedades no existe la confianza en las instituciones públicas. Como bien decía, la mayoría de las veces las partes que interaccionan en procesos participativos tienen claro, entre ellos tienen muchas diferencias, pero tienen claro que no confían en aquel en que promueve el proceso participativo. Y esto puede tener que ver juntamente con una desafección generalizada, es decir, que hay una
una falta de sincronía entre diferentes órdenes sociales que regulan las conductas y que hacen que no exista la confianza en esa institución. Es decir, que se vea como una abstracción que no tiene que ver con nosotros. Entonces, en ese sentido, muchas veces la participación se considera o se estima que puede ser una herramienta para construir confianza o para reparar confianza, ¿sí? Sobre todo más para construir o crear, porque la reparación de la confianza va por otras vías. Es decir, hay instituciones que han perdido la confianza de la ciudadanía por esto que hablábamos, por ejemplo, un acto de corrupción, un comportamiento poco ético, un desempeño inadecuado. Entonces, bueno, ahí hay formas de reparar esa confianza, sobre todo cuando hay hechos que debilitan la confianza. Eso pasa mucho en Europa, por ejemplo, con instituciones que gozaban de mucha confianza y de repente empiezan a bajar, ¿no? O también en América Latina, con la policía, ¿no? Cuando salta un escándalo de violación de derechos humanos o lo que sea, hay una brecha en la confianza. Y eso, la forma de reparar la confianza para poder contar con ese intangible, pero también para poder crear acciones conjuntas con esas personas a las que están destinatarias de nuestros servicios públicos, son diferentes que en los casos de creación de confianza. ¿Por qué son diferentes? Porque la reparación de la confianza supone diferentes fases o procedimientos, ¿no? Entonces, lo primero, cuando se rompe la confianza, cuando en una institución pública pasa eso, la recomendación que hacen la gente de teoría de las organizaciones y demás, es, bueno, averigüe cuál es el hecho, qué es lo que ha ocurrido, la investigación sobre lo ocurrido, ¿no? Y inmediatamente responder a eso. Esto es interesante porque la respuesta inmediata en las instituciones cuando hay una brecha de confianza es clave, ¿sí? Lo que no se puede hacer, siempre se le dice a las instituciones que han perdido la confianza, es negar el hecho, ¿no? Ese negar el hecho retrasa la recomposición de la confianza. Pero después de investigar qué es lo que sucedió y entender qué es lo que pasó, es muy importante que las instituciones, cuando hay una brecha en la confianza, una rotura en la confianza, pidan disculpas, ¿sí? Más allá de todo, ¿no? Pidan disculpas a los afectados. Esto se nota mucho, sobre todo en quienes estudian sociología de las empresas, ¿no? Cómo cuando ha habido brechas de confianza en las empresas, por ejemplo, una empresa de Mattel, la empresa que genera juguetes, ¿no? Tuvo varios casos escandalosos porque uno de los materiales con los que pintaba los juguetes tenía plomo, ¿no? Y esto se pintaban en países donde no tenían restricciones respecto a las pinturas, pero se vendían los juguetes en países, los europeos o Estados Unidos, donde hay restricción. Esto generó, con la intoxicación de varios niños, generó una brecha de confianza en esa institución. Esa empresa puede salir a negar los hechos y decir que no es su culpa y que lo hicieron muy mal otros, lo cual va a retrasar la recomposición de la confianza, o puede salir a pedir disculpas, resarcir a las personas que sufrieron los efectos de esa violación de confianza y construir nuevas reglas del juego para evitar que eso vuelva a ocurrir. Esto es clave en las instituciones cuando hay una brecha de confianza. No se trata solo de investigar lo que pasó y castigar a quienes, y penalizar a quienes hicieron las cosas mal, sino también de generar y reformar las reglas del juego para evitar que eso vuelva a ocurrir, ¿no? Eso es clave en términos de reparación de confianza, ¿no? Igualmente también hay otras maneras, ¿no?, de recuperar la confianza o de crear confianza, sobre todo cuando son instituciones nuevas, que tiene que ver con pegarse a alguien que ya tiene confianza. Esto es interesante porque tiene que ver con la reputación, ¿no? Si yo tengo una brecha de confianza, pero me asocio a una institución que tiene mucha confianza y bueno, en alguna medida las personas piensan, bueno, si estás con ellos, algo bueno estará pasando, o ese que se la está jugando a su reputación para apoyarlo, algo pasa. Entonces eso tiene que ver con las brechas y la reparación de la confianza cuando hubo una brecha, cuando hubo un problema, una rotura de la relación. Pero en esos casos donde no hubo nunca confianza, ahí sí la participación ciudadana juega un rol clave. ¿Cómo construye a partir de las interacciones relaciones de confianza? Ahí es donde más potencial tiene la participación. Porque la participación ciudadana no solo está pensada para encontrar más ideas, ¿no?, para que surja la inteligencia colectiva, ¿no?, que tenemos, sino también porque tiene algunos intangibles en sí mismos, es decir, tiene efectos psicosociales en quienes participan. ¿Qué quiero decir con efectos psicosociales? Una persona que forma parte de un proceso participativo, para empezar, empieza a tener más conciencia de pertenecer a un grupo, a un colectivo, ¿no?, lo que sea.
pero de lo público empieza a tener más conciencia, de las dificultades de gestión de lo público. Muchas veces quienes no están en los procesos participativos ignoran cómo se gestiona lo público, los procedimientos, los valores, los límites, las restricciones, los obstáculos. Cuando uno entra a participar en un proceso, empieza a visualizar y a tomar conciencia de todo esto. Pero además empieza a interesarse más por todo lo público, a sentir que su opinión tiene sentido, que puede cambiar en alguna medida las cosas. A veces tiene la sensación de que no va a cambiar las cosas, pero por lo menos está más informado, tiene más conciencia de lo que ha pasado, más control, más eficacia sobre lo que sucede, ¿no? Ese sentimiento de eficacia político y más sentido de comunidad. La participación, más allá de, muchas veces se piensa para lograr un mejor resultado. Bueno, yo llamo un proceso participativo porque tengo este solar en la mitad de la ciudad y quiero saber qué hacemos en este solar. Si montamos calistenia, es decir, mecanismos para hacer deportes para jóvenes, o montamos un parque infantil, o qué hacemos, ¿no? Esa decisión que tiene que tomar el decisor público la hace participativa para conseguir un resultado concreto, que es definir un uso de un espacio público, ¿no? O el tipo de instalaciones que va a poner en ese espacio público. Pero el tema de la confianza es mucho más interesante, porque no solo en ese proceso participativo va a terminar definiendo algo más acorde a las necesidades del lugar donde lo va a instalar, que es un proceso participativo, es decir, si yo hago una consulta, un foro barrial o un proceso para saber qué tipos de personas están en ese espacio público y quiénes habitan los espacios públicos, y descubro que ese barrio es más de jóvenes que de personas mayores, bueno, entonces descubro que va a ser mucho más eficaz instalar en ese espacio público estas instalaciones para trepar, o estas instalaciones para hacer parkour, o bueno, lo que sea. En cambio, si yo en ese proceso participativo descubro que hay más niños, bueno, quizás me toca poner un arenero, o juegos infantiles, o si hay personas más mayores, bancos para lectura, o esas máquinas que ahora se ponen para hacer ejercicios, ¿no? En los espacios públicos. Entonces, esas normalmente cuando se empieza el proceso participativo, los actores piensan en el logro de algo más eficaz, una solución más precisa, más adecuada, que deje más contentos a la gente del barrio. Pero lo que no se está dando cuenta es que en ese proceso participativo está generando algo mucho más importante, que es este intangible del que hablamos, que está relacionado también con la democracia, con la gobernanza y demás, que es la confianza. ¿Y por qué se genera esta confianza en el proceso participativo? Básicamente porque me encuentro con el otro, sobre todo en sociedades multiculturales, y en sociedades como, yo estoy pensando desde Madrid, pero se puede pensar desde cualquier otra ciudad, donde los tiempos están todo el tiempo, son muy escasos para todos, y todo el mundo vive de puertas para adentro, está individualmente, incluso el ocio, que antes era más público, ahora se ha vuelto más privado. Esto tiene que ver con los cambios del tiempo, es decir, todo el mundo prefiere estar viendo Netflix que salir al parque, ¿no? Entonces, han ido cambiando sociológicamente las apetencias y las formas de relacionarnos con esos otros. Es muy difícil encontrarse con el otro, sentirse parte de una misma comunidad con el otro. Entonces, estos procesos participativos lo que contribuyen es a generar un espacio de encuentro con ese otro, ya sea para visibilizar mis diferencias con ese otro, como para encontrar lenguajes comunes y complicidades con esa otra persona. Estoy hablando eso entre los que participan en el proceso, pero también con los que organizan ese proceso participativo. Porque normalmente las interacciones que tiene la ciudadanía con las instituciones públicas vienen pautadas, ¿no? Vienen pautadas por el tipo de interacción, de reclamo o de demanda que hacen los ciudadanos. Es decir, ¿cuándo se relaciona la ciudadanía con los administradores públicos? Cuando va a pedir algo, ¿no? Cuando va al centro de salud a pedir una cita, cuando va al colegio a inscribir a sus niños, cuando va a la oficina de pasaportes a pedir el pasaporte, etc. Pero son relaciones pautadas de pedido. En cambio, en los procesos participativos esto no es así. No se trata solo de pedir, sino que se trata o de tomar decisiones o de deliberar. Hay otras utilidades que se generan, digamos, de razones de ser de ese proceso participativo, que permiten interacciones que no van tan pautadas. Y esto tiene que ver también con lo que mencionabas al inicio de tu presentación, cuando me presentaban. Yo lo viví mucho con procesos de participación ciudadana en los que tomé parte en Madrid, Medialab Prado, cuando existía Medialab Prado, ahora está en Matadero Medialab, pero uno de los procesos participativos que llevó hubo 2 ediciones, y fue muy interesante porque fue un proceso de participación presencial. Eso también es interesante, ver cómo se comportan los modelos de participación
online y offline respecto de la confianza, pero este era un proceso de participación presencial que se llamó Madrid Escucha. En ese proceso participativo se convocaba desde la administración municipal, digamos, de Madrid, y vía en el Laboratorio de Innovación Ciudadana, se convocaba a la ciudadanía a presentar proyectos, es decir, en un laboratorio de innovación, vinculados a problemas públicos de la ciudad, ¿no? A presentar soluciones, ¿no? A prototipar, se dice prototipar en lenguaje de laboratorio, que tiene que ver con definir un problema y tratar de poner a prueba una solución, encontrar diferentes soluciones, pero sobre todo testear soluciones a ese problema público, ¿no? Entonces, en ese espacio de Madrid Escucha, si bien parecía algo muy técnico, no muy técnico, quiero decir, algo muy eficientista o de resultados, a ver, tenemos un problema, las cacas de perro. ¿Qué podemos hacer con las cacas de perro de la ciudad? ¿Cómo podemos solucionar eso? O tenemos un problema, en las calles muy angostitas no hay bancos para que la gente mayor o las embarazadas o el que lo necesite se pueda tomar un descanso mientras hace su trajín diario, ¿no? Entonces, ante ese problema concreto, vamos a buscar una solución, vamos a testear una solución. Y aunque la meta, la finalidad o el objetivo de ese programa era muy concreto, ver qué soluciones concretas se encontraban para esos problemas, había mucho más en esa propuesta. Y ese mucho más, que es muy difícil de medir y de evaluar y de entender, es cómo creamos confianza, cómo esos dos actores, que son los técnicos municipales, los funcionarios públicos municipales y la ciudadanía, interaccionan de modos diferentes a los que regularmente interaccionan. ¿Cómo co-creamos no solo soluciones, sino confianza? ¿Sí? Entonces, para crear confianza hay que crear espacios donde nos podamos encontrar, espacios donde podamos visibilizar nuestras diferencias, pero también construir complicidades y lenguajes comunes. ¿Sí? Para eso necesito tiempo, para eso necesito, bueno, muchas otras cuestiones, ¿no? Pero ese crear con el otro solución concreto, no ir a deliberar sobre la vida y sobre qué es lo que nos está pasando y por qué desconfiamos unos de otros, sino ir a una cosa concreta, pero a partir de esa cosa concreta, pensarnos como sociedad y construir esos lazos sociales de formas inadvertidas. Volvemos a lo mismo, acá la confianza no se puede crear como si estuviéramos, no sé, preparándonos para un examen de matemática y tenemos que aprender las tablas de multiplicar. No es así, no se puede hacer un curso de formación de la confianza o una iniciativa de vamos a crear confianza, porque la necesitamos para poder operar de forma más fluida. No funciona así tampoco en las interacciones. Yo no le puedo ir a decir a una persona, confía en mí. Digamos, yo puedo depositar confianza en alguien, pero no le puedo pedir a la gente salir y decirle, ustedes confíen en mí porque, mira, yo me porto bien, soy responsable, soy honesta. Bueno, en fin, no se puede pedir la confianza. La confianza se da, es algo que se recibe, que se da. Entonces, lo suyo es generar escenarios donde eso se pueda gestionar, de gestar de modo inadvertido. De eso se tratan estos procesos participativos, ¿no? Fíjate, Cecilia, ya llevamos casi una hora, pero no me resisto a hacer un último comentario y luego lo podemos desarrollar también en la segunda parte. Creo que ya tenemos al menos alguna persona que plantea alguna pregunta y le podremos dar la palabra, pero después de tantos años discutiendo sobre el cómo de los procesos participativos, las metodologías, las técnicas, los pasos, yo creo que nos estás diciendo algo bastante o muy importante, que es que es fundamental el para qué, ¿no? Y en este sentido, escuchándote, me venía o me daba la impresión de que lo habíamos hecho bastante mal hasta ahora en temas de participación, ¿no? Porque hemos vinculado el para qué a dos cosas, no sé si estarás de acuerdo, que en realidad no cultivan esta confianza que necesitamos para tener una sociedad en la que avancemos juntos, ¿no? Como proclamaríamos en estos enfoques, ¿no? ¿Para qué esperamos la participación a menudo? Pues para ponernos de acuerdo. Y en realidad operamos sobre un conflicto que es normal, que es el que existe pues, entre personas que son diversas y diferentes en nuestra sociedad, ¿no? Y por lo tanto esperamos de la participación puntos de encuentro que a veces no da, ¿no? Y esto
puede acabar provocando desconfianza, porque al final no hemos conseguido aquel punto de acuerdo que es que a lo mejor no se puede alcanzar, ¿no? Y la segunda cosa que hemos esperado de los procesos participativos son respuestas, respuestas muy vinculadas a mis demandas o a mis preguntas o a mis inquietudes o a mis problemas, ¿no? Y es verdad que los procesos de participación no siempre tienen la capacidad de dar respuestas directas y unívocas a las demandas de los ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, a veces hemos desplegado procesos de participación donde la gente ha visto que no nos poníamos de acuerdo y que no encontraba respuestas inmediatas a sus problemas. Y esto creo que cultiva la desconfianza. Pero es que a lo mejor de un proceso participativo deberíamos esperar que fuera un espacio de encuentro, de equilibrio y no de respuesta, ¿no? Y en este sentido yo creo que, como tú decías, las instituciones tenemos que ser más claras en lo que esperamos o el por qué promovemos procesos de participación, y los ciudadanos también entender un poco los límites. Un proceso de participación no es para resolver mi problema, sino para discutir problemas colectivos, ¿no? No recuerdo quién era que distinguía entre el ciudadano racional y el razonable, ¿no? Y decía, el racional es el que tiene la capacidad de entender cuáles son sus intereses y busca maximizarlos, que es un individuo racional que utiliza la razón porque sabe lo que le interesa y lo busca, ¿no? En cambio, la persona razonable es la que a pesar de que tiene sus intereses, entiende los de los demás, y es capaz de ser razonable en este sentido, ¿no? De, bueno, yo tengo mis intereses, pero entiendo que tú tengas los tuyos, ¿no? La confianza es esto, ¿no? Más que ponerse de acuerdo, porque claro, tener confianza con el que piensa igual que yo es muy sencillo. El reto es confiar en el que no piensa como yo, ¿no? Para poder construir alguna cosa juntos, ¿no? Y en este sentido, quizá los procesos de participación tienen un potencial más vinculado a lo emocional o a lo intangible que hemos desechado y que a lo mejor es su principal potencial, ¿no? Sí, efectivamente. Yo entiendo que normalmente cuando se genera un proceso de participación es mucho más eficientista las razones por las que se genera, ¿no? Pero no, ¿por qué? Porque todos estos intangibles nos preocupan solo a muy poca gente, porque parece como algo que es como, bueno, es algo más abstracto, es algo más difícil, pero sin embargo, cuando se hacen las investigaciones concretas, se termina explicando, por ejemplo, cuando Putnam hizo sus investigaciones sobre el capital social, más allá de que podemos discutir los resultados de Putnam y demás, era, bueno, acá hay un intangible, que era el capital social, lo que explicaba el éxito de una región respecto de otra dentro de un mismo país. Y ese intangible nadie lo quiere crear porque es algo raro, ¿no? Es como, parece que estamos perdiendo el tiempo si invertimos en procesos que creen estos intangibles, que también les podemos llamar civismo, ¿no? Esto de la idea de ciudadanos comprometidos razonables, en los términos que estabas planteando vos, es un poco construir civismo. Entonces, pero claro, ¿cómo se vende esto políticamente? Voy a generar un proceso participativo, no tanto para buscar una solución a este espacio público, sino para generar civismo. ¿Quién te paga eso, no? ¿Cómo se defiende políticamente? Ahí está el tema de, bueno, ¿quién invierte en eso, digamos, en ese intangible? Porque todavía no está valorado el intangible lo suficiente, más allá de que en los discursos se mencione todo el tiempo, tenemos que crear confianza, tenemos que suscitar, después a las horas de los hechos, es muy difícil que alguien quiera invertir cuando no hay resultados concretos que puedas medir de ese proceso. ¿Me explico? Es decir, porque vos podés medir el proceso participativo por el éxito de si se solucionó un conflicto, si se redujo la tensión, si se logró hacer algo en ese espacio público, para ponerlo o se tomó una decisión, o si se llegó a una ley o un acuerdo, lo que sea. Ahí vos tenés formas de medirlo. Pero claro, el intangible que se genera en esos procesos es muy difícil de medir. Y como no se puede medir, entonces interesa menos, ¿no? Aunque es mucho más importante para esa sociedad, esa generación de intangible. En estos espacios de participación de Maldita Escucha y de Media Lab, lo que se generaban eran redes improbables, muchas veces entre personas que no pertenecían a sus mismos círculos sociales o grupos de referencias o demás. Y esas conexiones improbables que se generaban con esas personas no se generaban solo para eso puntual,
que era resolver el problema de un asiento en espacios públicos, ¿no? Sino que eso podía permanecer en un chat de WhatsApp, en un encuentro, en una caña, en un café fuera, y era un contacto, una relación, un vínculo débil que uno se llevaba y que quizás se podría reactivar en 2 o 3 años. Eso que generaba ese proceso participativo, que es mucho más difícil de medir y de rendición de cuentas, si queremos, en un proceso, es muy valioso, tanto para las personas que lo generan, como para lo social. Es valioso para la sociedad misma, ¿me explico? No es solamente que yo me llevo en la agenda de contactos de mi teléfono 5 personas nuevas, que también eso puede ser muy interesante para mí si tengo que buscar trabajo el día de mañana, o si quiero entablar un proyecto en algún lugar, o si necesito un conocimiento experto de esa persona que no tengo y lo puedo llamar y le puedo preguntar. Digamos, eso a nivel individual es muy valioso, pero también a nivel social, porque yo generé un lazo donde no lo había. Y eso también habla de estas cosas de los lazos sociales, ¿no? Y hay otra cosa interesante que decías que tiene que ver con las expectativas. Que claro, esto es, muchas veces los procesos participativos generan expectativas, no se manifiesta de forma clara hasta dónde va a llegar ese proceso participativo o qué es lo que se puede conseguir, entonces genera unas expectativas que después no cumplen en la ciudadanía. O los ciudadanos van a ese proceso participativo con ciertas expectativas que después ven frustradas. Entonces el proceso participativo, lejos de generarte confianza, te puede generar desconfianza, te puede generar enojo. Esto yo lo vi mucho en Bogotá. Yo trabajé un tiempo con la veeduría distrital de Bogotá, que estaban generando una plataforma web que se llamaba Colibrí, que era de seguimiento a los acuerdos de reuniones que se hacían entre ciudadanía y la municipalidad, sería el ayuntamiento de Bogotá, para resolver problemas concretos, y hacían varias reuniones, y era un programa, una plataforma de seguimiento a lo que sucedía en esas reuniones y a los compromisos que salían de esas reuniones. Pero cuando uno interactuaba con las personas de Bogotá, con las veedurías ciudadanas, los ciudadanos que iban a esos procesos, la expectativa que tenían de los procesos participativos era cero, porque estaban cansadas de la participedia, decían ellos, de participar todo el tiempo y de no sentir que nada concreto saliera de ese participar. Bueno, y ahí uno puede decir, bueno, el problema es de ellos, porque van con unas expectativas respecto de lo que quieren hacer en un proceso participativo que no son realistas, tienen un problema de ajuste a la realidad que es de ellos, pero también muchas veces de quienes convocan esos procesos participativos, de la manera en que los convocan y de no tener las reglas del juego muy claritas desde el inicio, ¿no?